¿Qué pasa, gente? ¿Cómo va eso? Seguramente muy bien, porque es sábado, ¿verdad? Ya descansando de la semana tan dura que hemos tenido todos, trabajando, estudiando, etcétera. Y seguramente con ganas de ver buen ajedrez. Y no os puedo traer mejores noticias porque os pongo un poquito en situación. Ronda número 9 del Supertorneo de Bilbao. Y podemos ver uno de los mejores encuentros que existen en la actualidad. Un enfrentamiento entre Magnus Carlsen, número 1 del mundo, y Anish Giri, su bestia negra. Hasta entonces el noruego nunca había sido capaz de derrotarlo en partida clásica, ¿verdad? En partida de torneo a ritmo lento. Y por fin se ha roto la maldición. El noruego Magnus Carlsen, después de un porrón de partidas, no sé si eran 15 ya o algo así, consigue derrotar al jugador holandés en una partida magnífica, muy compleja de entender, que vamos a tratar de desgranar poquito a poco para sacarle el máximo jugo posible y que aprendamos un poquito de ajedrez aquí entre todos, ¿verdad? Además, Magnus, después de esta victoria, se proclama campeón con una ronda de antelación del Supertorneo de Bilbao. Ya sabéis que, bueno, el segundo clasificado es Nakamura, tercero y cuarto Wesley So y Juanito, y en la cola de la tabla tenemos a Karjakin y en el último lugar Anish Giri, que está teniendo un torneo bastante malo, ¿verdad? No ha conseguido ninguna victoria, un porrón de tabla y algunas derrotas. Así que, bueno, sin más, me pongo ya a explicar lo que ha sucedido en estas 64 casillas para pasar un buen sábado viendo un poquito de ajedrez. Magnus decide abrir con D4. Bueno, en este torneo ha empleado tanto como E4, caballo F3 y aquí decide jugar D4. D5 por parte de Anish Giri, ¿vale? Vamos a encender aquí la barrita para que podáis seguir cómo va variando la evaluación de la posición. D5 controlando el centro, una jugada muy normal, ¿verdad? Alfil F4. Bueno, tenemos el sistema Londres, uno de los sistemas que se está poniendo muy de moda gracias en parte a la contribución de Magnus Carlsen, ¿verdad? Que por ejemplo en el Campeonato del Mundo de Rápida el año pasado o de Blitz fue una de sus armas principales, ¿verdad? Bueno, es un sistema muy sólido que las blancas, bueno, pues su idea principal es jugar con caballo F3, E3, desarrollar poco a poco con alfil E2, alfil D3, H3, una jugada muy útil para resguardar al diablillo en H2, ¿verdad? Como digo, un sistema en el que las blancas van poco a poco, ¿verdad? Y bueno, pues le viene muy bien a Magnus Carlsen porque es el tipo de posición que él maneja, ¿verdad? Alfil F5, también una jugada muy natural manteniendo la simetría. Aquí hay, bueno, pues varias posibilidades. C5, por supuesto, una jugada posible. Caballo F6, a mí me gusta mucho el sistema con caballo F6, E6, C5, caballo C6, alfil D6, ¿vale? Que yo he empleado recientemente en alguna partida de torneo también, me gusta mucho. Y alfil F5, por supuesto, no puede ser una jugada mala, ¿no? Manteniendo la simetría. E3 por parte de Magnus Carlsen, E6, además este alfil normalmente quiere salir fuera de la cadena de peones, ¿verdad? Si lo dejamos en C8, bueno, pues tiene más problemas para desarrollarse, ¿verdad? Choca con sus propios peones, así que la jugada alfil F5 tiene muchísimo sentido. Y aquí una jugada que no se había empleado mucho en partidas de alto nivel, ¿no? Magnus siempre sorprendiéndonos con nuevas ideas, ¿verdad? Alfil D3. Normalmente aquí, bueno, pues las blancas continúan con caballo F3, aquí caballo F6 y las blancas pueden jugar C4, por ejemplo, pero bueno, me parece que aquí, por ejemplo, alfil D6 también una jugada muy razonable, luchando directamente contra el mejor alfil de las blancas y también controlando la casilla E5, que va a ser una casilla clave en este tipo de posiciones, ¿verdad? Pero bueno, aquí alfil D3 por parte de Magnus, ofreciendo ya el cambio de alfiles de casillas blancas. Y vamos a ver que tras alfil por D3, dama por D3, las blancas ya tienen una pequeña amenaza aquí. Dama B5 jaque, ¿verdad? Por eso tras caballo F6, por ejemplo, dama B5 jaque, parece que las blancas recolectan un peón, el peón de B7. Por eso las negras tienen que evitarlo y Anish Giri juega aquí C6. Como vemos, la estructura de las negras es súper sólida, ¿verdad? Se preparan para el desarrollo normal con caballo F6, caballo D7 o alfil D6, ¿verdad? Y parece ser que las negras aquí están muy sólidas, y de hecho es así. Caballo D2, no estoy muy seguro porque Magnus no empezó con la más natural caballo F3 para enrocarse en corto. Quizá la única explicación que le puedo ver es que le molestaba un poquito dama B6 en esta posición, que bueno, que ciertamente a veces nos puede preocupar un poquito porque no queremos jugar algo como B3 porque debilita un poco las casillas negras, ¿verdad? Bueno, esa es la única explicación que le veo. Caballo D2, un poquito más flexible, caballo F6 y caballo F3. Completando el desarrollo de las piezas menores, las blancas se preparan para el enroque corto.
Aquí alfil E7 me sorprendió un poco porque yo esperaba aquí alfil D6, que parece más en el estilo de Anish, ¿no? También cambiando un par de piezas más y, como digo, luchando directamente por la casilla de 5. No creo que aquí las negras estén peor en absoluto, ¿verdad? La posición es muy igualada, pero ya sabéis que Magnus Carlsen, bueno, que tener una posición igualada en la jugada 7, te quedan 100 jugadas por aguantar, ¿verdad? Que lo va a intentar hasta mañana, además con las ganas que le tiene el noruego al holandés, ¿verdad? Alfil E7, jugada natural también, enroque y H3. Esta jugada, como os digo, es muy empleada en este tipo de sistemas porque, por ejemplo, tras caballo BD7, si las negras jugaran caballo H5, el alfil no tendría casillas para moverse, ¿verdad? Si el peón estuviera en H2 y las negras conseguiría cambiar ese alfil por el caballo, que este alfil, como digo, una de las mejores piezas de las blancas, ¿no? Bueno, caballo BD7, jugada natural. Ahora, por supuesto, caballo H5 no tiene demasiado sentido porque el alfil simplemente tiene esa casillita ahí para estar feliz en H2, ¿verdad? Y momento también interesante de la partida. Aquí Magnus opta por una jugada... muy interesante, pero parece ser que, por ejemplo, la jugada más natural para mi ojo es C4, ¿verdad? Supongo que aquí las negras pueden reaccionar con C5 y creo que no tienen ningún problema, ¿verdad? Esos cambios no desfavorecen a las negras. Cuando las blancas capturen en C5, el caballo puede venir atacando el alfil y, bueno, pues la posición creo que es muy sana para el negro. También otra posibilidad es jugar E4, ¿verdad? Otra posibilidad es jugar E4. El negro puede pasar del tema y no hacer nada, pero bueno, simplemente la jugada D por E4, caballo por E4, caballo por E4, dama por, dama B6, me recuerda a posiciones tipo Caro-Kann, donde las negras tampoco sufren demasiados problemas, ¿verdad? Aquí supongo que la posición está muy cercana a la igualdad también y las negras están muy sólidas en esta posición. Por eso Magnus decide jugar A4, una jugada interesante que quiere ganar espacio en el flanco de dama, ¿verdad? Otra cosa, la idea de C4 es, si el negro no juega C5, podemos tratar de ganar un poquito más de espacio con C5, B4 y, bueno, pues de hecho, pues obtener una ligerita ventaja en el flanco de dama, ¿no? Tras A4, como digo, la idea de las blancas es jugar A5, ganar un poquito de espacio, ¿no? Y quitarle casillas, por ejemplo, al caballo en B6 o a la dama B6 o A5, ¿verdad? También la idea es provocar A5 y tras A5 las negras no estarán tan felices jugando C5 porque la casilla B5 está muy débil y podemos utilizarla para acabar con la dama, por ejemplo, ahí o con algún caballo en el futuro, ¿verdad? Ya no es tan fácil, no es tan seguro jugar C5. Por eso Anish aquí reacciona de una manera muy lógica. La jugada C5, ¿verdad? Como decimos, parece ser que A5, bueno, una jugada perfectamente natural, pero bueno, luego C5 va a ser más difícil. Entonces simplemente C5, con idea de jugar C4 también en algunas posiciones, ¿verdad? Y Magnus dice, mira, ¿sabes qué? Yo paso de ti, no me importa que vengas con C4, voy a jugar A5. Ciertamente C3 parece un poquito más, quizá más precisa, ya que tras C4 nos reservamos la posibilidad de ir a C2 con la dama, ¿vale? Y luego nos preparamos para romper con E4 o con B3 en el futuro, ¿verdad? Yo diría más bien con E4 romper en el centro, aprovechando que este peón puede quedar débil en el futuro. Magnus dice, bueno, ¿sabes qué? Paso de ti. A5, C4 y ahora la dama se ve forzada a ir a E2, ¿no? Y B5, una jugada muy precisa por parte de Anish Giri, que está jugando muy bien todo el inicio de la partida y ha salido de la apertura sin ningún problema, ¿no? Tras B5, parece ser que la blanca no tiene nada mejor que capturar en B6, ¿verdad? A por B6 y caballo E5 en el espíritu de Magnus Carlsen de complicar la partida, como siempre. Vaya a ver que E4 simplemente las negras pueden pasar con B5 y no pasa nada, tiene un centro muy estable, o incluso la jugada de por E4 también está muy bien. Pero también hay que decir que yo creo que las negras aquí no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque el control de la columna A parece ser que las blancas no pueden aprovecharse de esa columna A en ningún momento, ¿no? No hay una forma de de expulsar a esa torre de A8, de doblar torre en la columna A. Así que, bueno, como digo, posición hiper sólida para las negras. Caballo E5. Caballo por E5, y aquí es donde me gusta mucho la capacidad de Magnus para empezar a complicar posiciones, ¿no? Aquí la jugada que probablemente Anish esperaba es alfil por E5, que parece la más razonable, y tras dama D7, por ejemplo E4, B5, bueno, las negras están muy sólidas, ¿no? Me gusta mucho la posición de las negras, incluso la prefiero que a la de las blancas, ¿no? Pero aquí Magnus decide jugar D por E5, una jugada de doble filo totalmente, aunque no lo parezca, ¿no? Porque esto compromete muchísimo la estructura de peones de las blancas. Este peón puede quedar débil, el alfil ya choca con sus propios peones, no tiene buenas diagonales. Por otra parte, el caballo gana alguna ruta interesante, como F3, la casilla de 4 puede ser muy interesante. Pero como ya os digo, una decisión muy arriesgada por parte de Magnus. No tan arriesgada aquí, pero luego vais a ver cómo el tío empieza a complicar, ¿no?
Lo bueno es que obviamente expulsamos al caballo de la casilla F6 del centro, lo retiramos un poquito hacia atrás y aquí Magnus juega dama G4, la jugada que también es más natural para mí porque amenaza simplemente alfil H6 queriendo dar mate con tomate, ¿verdad? La jugada que prefieren las máquinas es E4, pero bueno, tras caballo C5, E por D5, E por D5, el negro tiene la casilla E6 para el caballo, tiene posibilidad de expandirse con B5, D4, avanzando peones centrales y no creo que las negras tengan ningún problema. Aquí viene dama G4, como decimos, amenazando alfil H6. Obviamente, si el negro hace algo tonto como B5, viene ¡bum! Alfil H6 y ganando calidad, forzando a G6 y nos zampamos la torre de F8, que está rica, rica y más en un sábado, ese fin de semana, ¿verdad? Esa torre tiene un sabor brutal. Entonces, en esta posición, Giri juega la jugada más natural, torre 8, siempre preparándonos contra alfil H6 con alfil F8 para defender en G7. También la jugada dama C7 era muy posible, ya que tras alfil H6, dama por E5, come el peón y defiende en G7 sin ningún problema. Torre 8, como digo, es la jugada más natural, además que prepara algunas ideas con F5, lanzando a Facundo ya al ataque, ya que tras E por F6, alfil por F6, aunque el blanco se desdoble peones, el negro, bueno, tendrá un alfil muy potente que presionará mucho sobre la casilla B2. Y tras un C3 el negro puede continuar con B5, B4 molestando, ¿no? Torre 8 y este otro momento muy clave de la partida que realmente me sorprende, ¿no? De ver la capacidad que tiene, bueno, los jugadores de este nivel, bueno, solamente Magnus Carlsen, ¿no? Una jugada que a mí no se me ocurre ni harto de vino, ¿no? No se me ocurre ni en mis mejores días. Aquí lo más natural es jugar caballo F3, ¿verdad? Para caballo D4, digamos caballo C5, por ejemplo, caballo D4, dama D7, las negras tienen una posición muy sólida, no se me ocurre cómo el blanco puede atacar, ¿verdad? Pero aquí Magnus juega H4, ¿no? Aquí juega H4 lanzando al peoncillo de H, primer sacrificio de peón del noruego, ¿no? Y es que, en realidad, las negras todavía no lo pueden comer directamente. Alfil por H4, por torre por A8, dama por A8 y dama por H4, pero sí que es verdad que se lo pueden zampar si hacen torre por A1 primero, tras torre por A1, alfil por H4, pero vaya a ver la cantidad de contrajuego que surge en esta posición. Alfil H6, también lo bueno de haber desplazado el alfil hasta H4 es que las negras no pueden continuar con alfil F8 y las forzamos a debilitarse con G6, ¿verdad? Y entonces tras caballo F3, defendiendo en E5, atacando en H4, alfil E7, torre A7, de hecho las blancas tienen mucho juego por el peón sacrificado, la máquina dice igualdad, pero creo que es más complejo jugar con negras aquí. No podemos expulsar a la torre de B8 con dama B8 porque el caballo de E7 está atacado, estamos mirando con rayo X a Facundo, hay planes con dama F4 y caballo G5 por ejemplo, metiendo presión en F7, el caballo salta a D4 una vez esté la dama en F4 también, con ideas de comer en E6 o de jugar caballo C6, ¿verdad? Así que una posición muy incómoda para las negras. Pues fijaros qué interesante este sacrificio. Por supuesto aquí en las negras también podían optar por caballo C5 o algo así, seguir tranquilo, que es lo que prefiere la máquina de hecho, alfil H6, alfil F8, pero bueno, desde el punto de vista psicológico es complicado decir, bueno, no hago nada y esperar a que el blanco mejore un poquito sus piezas. Por eso Anish aquí juega la jugada F5, que la verdad que parece ser que él esperaba la jugada E por F6 y tras alfil por F6 el alfil este cobra mucha potencia, mira el punto de B2. Una de las ideas de H4 es que el blanco podría continuar con alfil G5 en esta posición, pero bueno, tras dama E7 por ejemplo, creo que las negras no tienen ningún problema. Pero Magnus vuelve a sorprender con otra idea bastante rara, dama H3 de nuevo, sigue sacrificando el peón y tiene la idea en mente de jugar con G4, un pedazo de jugada en el futuro que tras F por G, dama por G, el peón de E6 está débil, el potro viene a F3, viene a D4, ¿verdad? Mirando a la casilla E6, qué cantidad de maniobra interesante. Y de nuevo la pregunta es, oye Pepe, ¿me puedo zampar el peón de H4 ahora? Que no paras de contarme mierda aquí, ¿verdad? Vamos a ver, ¿no? Si alfil por H4 en esta posición no se puede, ¿verdad? Perdonadme. Sí, si alfil por H, si torre por A1 y alfil por H4, ¿verdad? Entonces simplemente de nuevo caballo F3, alfil E7 y G4, ¿no? La idea que decíamos, tras F por G4, dama por G4, caballo C5 defendiendo en E6, torre A7 de nuevo, ¿no? Hay un montón de ideas, viene caballo G5, viene caballo D4 y como digo, las blancas tienen un juego excepcional por el peón sacrificado. En esta posición Giri jugó torre por A1 y aquí por supuesto de nuevo lo que la máquina recomienda, quedarse quieto con caballo C5, pero G4, F por, dama D7,
Esto es lo que recomienda la máquina, pero bueno, creo que es más cómodo de jugar con blancas, ¿no? Si venimos con rey H2, torre G1, empezamos a mirar al punto de G7, el potro viene a F3, D4, o G5, H5 también está en el aire, ¿verdad? Parece ser más fácil de jugar con las blancas. Y Anish aquí complica de una manera muy interesante la partida, ¿no? Juega C3 sacrificando el peón. La idea es que tras B por C3, que por supuesto Magnus tiene que aceptar, dama C7, y las negras quieren activar su dama muy rápidamente entrando en C3, y el peón D5 también está atacado, que es un peón central importante, ¿no? Magnus acepta el desafío y dice: yo no quiero que tu dama tenerla aquí en mi campo, así que voy a jugar C4 devolviéndote el peón, sacrificando el peón para forzar que comas de peón de D. De hecho, era la mejor jugada con diferencia, D por C4, y aquí la posición es muy compleja, ¿no? G4, caballo por E5, peón por, dama por, alfil F6. La máquina dice que la posición está más o menos igualada, pero bueno, esto es un lío brutal, ¿no? Un lío brutal. Aquí hay que calcular muchísimo. Sin embargo, Anish comete un error grave en esta posición, que Magnus desaprovecha después. Empezamos a ver errores de los jugadores de alto nivel, ¿no? Y es que, como digo, todo el mundo se equivoca, hasta los mejores del mundo. Anish juega caballo por E5 aquí, comiéndose el peón central, confiando en que esa clavada no va a ser tan molesta, pero de hecho lo es. Magnus juega dama G3, una jugada, por supuesto, muy interesante, que quiere atacar el caballo de E5, y las negras solamente tienen dos posibilidades ahora, ¿verdad? O alfil F6 o alfil D6. ¿Qué jugada jugaríais? Si jugáis alfil F6 estáis tiesos. Os voy a explicar por qué. Alfil F6, obviamente a uno le gustaría jugar caballo F3, le gustaría jugar caballo F3, pero caballo por F3 jaque. Entonces, la simple jugada rey H1 gana la partida en el acto. ¿Por qué? Porque la siguiente caballo F3 inevitable, zampándonos el caballo de E5. No hay manera de desclavarse. Si D por C4, caballo F3, y a la siguiente nos zampamos la pieza, rica. Y, bueno, el negro tiene que abandonar, ¿verdad? Por ello, la jugada es alfil D6, pero aquí ambos jugadores omitieron un detalle táctico brutal que existe en la posición, y es la jugada que no empleó Magnus, C5. Aquí, Magnus jugó C por D5, aquí hay un C5, buenísima, ¿no? Vamos a tratar de ver por qué. Obviamente, si las negras capturan de dama o de alfil, madre mía, que me ha dado aquí un infarto con el ratatata este loco. Si dama por C5 o alfil por C5, obviamente el caballo de E5 cae. Y si B por C5, la clave es que jugamos torre A6, aprovechando que ahora torre por D6 es inevitable, ¿verdad? Torre por D6 seguido de alfil por E5. Y uno puede pensar: oye, Pepe, ¿qué pasa si C4? Bueno, pues tras torre por D6, dama por D6, alfil por E5, parece que el material está más o menos igualado. Tenemos dos piezas por torre y peón. Pero no es eso lo más importante. Lo más importante es que tenemos una ventaja posicional increíble en esta posición. Por ejemplo, tras dama E7, caballo F3, fijaros qué pedazo de alfil tenemos aquí. El rey está muy seguro en H2. Tenemos ideas con H5, caballo D4, ¿verdad? Con ideas de comer en E6, H6 en cualquier momento. Lo más probable es que la defensa del negro colapse en cualquier momento, ¿verdad? En esta posición. Así que Magnus no ve este detalle. No es una jugada tan fácil de ver, ¿vale? Y además los jugadores, bueno, ya van por la jugada 23. De hecho, todavía tenían bastante tiempo. Simplemente a veces uno comete errores, ¿no? Y no es fácil de ver tampoco. No es una jugada tan obvia, ¿verdad? Magnus juega C por D5, E por D5, y en este momento otra jugada que me sorprendió del campeón del mundo. Aquí lo más natural era jugar caballo F3 para recuperar el peón. Sí, caballo por F3, dama por F3, alfil por F4, dama por D5, dama F7, dama por, rey por, dame, toma, para allá, para acá, E por F4. Llegamos a una posición con un peón de más, pero el peón está doblado, y esta posición creo que un jugador de la talla de Anish Giri no tendría ningún problema en defenderla. Torre C8, por ejemplo, cuando se cambia este peón por este, el 4 contra 3, el mismo flanco con peones doblados, son tablas muertas, ¿verdad? Y sobre todo a este nivel. Pero aquí Magnus decide sacrificar un peón. Decide sacrificar el peón de C2 a cambio de llevar el caballo a la casilla D4, la mejor casilla para ese potro, ¿verdad? Ese potro está muy feliz ahí en la casilla D4. Anish acepta el desafío, dama por C2, caballo D4, y aquí había dos posibilidades. Una, la jugada dama D3, que es más activa, aprovechando que torre A7 no se puede, porque nos dan un pedazo de trayazo con dama D1, rey H2, caballo G4, y se nos queda una cara de tonto brutal. Rey H3, dama H1 y mate con tomate, bueno, o simplemente nos comen la dama, ¿verdad? Bueno, dama por H2 y caballo por F2. Fijaros qué mate tan bonito. ¡Fijaros qué mate tan bonito! Pero
No es complicado, ¿verdad? Aquí las blancas pueden jugar dama G5, etcétera, metiendo presión en F5. Anis juega la jugada más natural, que es dama C8, defendiendo en F5. También con la misma idea de que obviamente la torre todavía no se puede activar porque viene dama C1 seguido de caballo G4. Y la siguiente jugada es dama D7, defendiendo en F5 y evitando que la torre entre en A7. Entonces dama C8 una jugada muy interesante. Pero Magnus dice, bueno, no pasa nada, yo juego H5, te sigo ahí atornillando como le gusta, empieza a ponerle la cremita, saca la crema Magnus, que es muy conocida, empieza a aplicarla en la espalda de Anis y le dice, Anis, ven para acá, que ya sabes dónde te voy a llevar hoy. Te voy a llevar al huerto, voy a tratar de llevarte al huerto por primera vez. Dama D7, como decimos, controlando la casilla A7, ¿verdad? Y torre B1, ya que esta torre no puede entrar en la casilla por séptima fila, por lo menos vamos a ponerla a que presione el peón de B. Alfil C7 y F3. Otra jugada desde el punto de vista práctico muy interesante. ¿Por qué? Porque controla la casilla G4. Ahora obviamente este rey en cualquier momento se puede sentir más seguro en H2 o en F2, ¿verdad? Sin salto del caballo a G4. Dama F7... Otra jugada muy natural que presiona el punto de H5, ¿verdad? Y bueno, G6, H6, las negras pueden jugar G6, por ejemplo. Entonces Magnus aquí, otra jugada muy interesante, torre A1, ¿no? Que empieza a ponerle trampitas siempre a Anis Giri, ¿no? Poniendo sacrificios de peones, ese H4, ese dama H3, luego con idea de G4, este torre A1 también sacrificando el peón de H5. Y es que en realidad comerse el peón de H5 es muy incómodo para las negras. ¿Por qué? Porque viene torre A7, tras torre 7, única jugada, caballo B5, y de nuevo la posición negra colapsa en esta diagonal, ¿verdad? Ya que hay presión sobre el peón sobre el alfil de C7, la torre de 7, todas las piezas están tocadas y el rey está muy segurillo ahí. El rey se siente como un marqués en la casilla G1, no hay ninguna pieza que lo moleste, ¿verdad? Por tanto, tras torre A1, las negras deciden jugar alfil de 6, obviamente de nuevo controlando la casilla A7, y torre A6, más presión para el jugador holandés. Aquí es un momento súper complicado para el holandés, decide forzar el asunto, están ya llegando a los apuros de tiempo. Aquí Anis no tenía tanto tiempo, jugaba 30 en la 40, le suman tiempo extra, y aquí, hay que calcular unas combinaciones muy locas, muy loquísimas, ¿no? La máquina recomienda dama B7, que en principio... Cae el peón de F5 y dice, oye, qué broma esta, ¿no, Pepe? Deja de contarme bromas, que te hago caballo por F5 y no me puedes comer la torre porque viene dama por G7 y también te estoy tocando en D6. Pues resulta que increíblemente esto es la mejor combinación, la mejor variante para las negras. Tras caballo por F3, buena, G por F3, alfil por F4, E por F4, existe la jugada torre F8, atacando el caballo de F5 y resulta que las blancas no pueden defender todo y las negras recuperan material con la posición igualada, ¿no? Obviamente, a ver quién es listo que se pone a calcular esto con 6-7 minutos en el reloj, ¿no? Dama B7 aquí, caballo por F5, uno simplemente deja de calcularlo, ¿no? Pero, dama por H5, ¿no? Aquí, Anis Giri captura el peón y esto nos lleva a una secuencia forzada en la que las negras tienen que dar dos piezas por la torre, pero, bueno, liberan un poquito su posición. Torre por B6, caballo C4, ¿vale? Hay que decir que, bueno, una jugada como alfil C7 no se puede por torre B7 y de nuevo la misma idea de antes, ¿verdad? Si torre 7 puede venir caballo B5 y las negras colapsan aquí en esta posición. Y tras torre por B6, caballo C4 era la idea, atacando la torre B6. Torre por D6, caballo por alfil por torre por E3 y Anis confiaba en esta posición, en el que las blancas tienen dos piezas por torre y dos peones, ¿verdad? Porque esta torre puede capturar en E3. Sin embargo, voy a ver cómo Magnus empieza aquí a apretar, ¿no? Problemas de tiempo brutales ahora. Jugada 34 y los dos jugadores apurados. Alfil E5. La máquina recomendaba dama F4 directamente y aquí había unas complicaciones bastante locas. Tras torre 1, rey F2, torre B1 para activar esa torre. Pero bueno, alfil E5, amenaza mate. Dama G6 y aquí Magnus no cambia dama. Sería un error aquí jugar caballo por F5, que gana un peón, de hecho lo gana, ya que si dama por G3, alfil por G3, esta posición probablemente va a acabar en tabla, ¿verdad? Magnus decide complicar la partida con dama F4 y de nuevo, parece ser que las blancas están medio ganando de repente. ¿Por qué? Porque atacamos la torre de E3 y atacamos el peón de F5. ¿Y cómo lo va a defender el negro? Anis encuentra un recurso defensivo muy bueno, ¿no? También demostrando el superclase que es, ¿no? Que aunque aquí nos metamos mucho con su falta de combatividad, etcétera, es de broma, ¿no? Y, por supuesto, es un superclase, ¿no?
no se llega, el elo no lo regalan, ¿no? El elo no lo regalan y tras dama F4, torre A1 jaque, rey F2, torre A1, recurso defensivo magnífico de Anish Giri. La idea es que tras caballo por F5, torre A2, ahora la torre se activa mucho y uno puede pensar, ¿qué pasa aquí si rey E1, no? Increíble. Estamos amenazando caballo E7 mate, ¿verdad? Dama por G2 no se puede por caballo E7, rey H8, dama F8, por ejemplo. Pero existe la jugada aquí precisa, dama E6, controlando en E7, clavando el alfil de E5. Y si caballo por G7, que puede parecer natural, las blancas pierden. Viene, ¡boom!, dama B6. No hay ni un jaque y la dama entra con gran dolor o en B1 o en F2. Así que cuidado en esta posición. Y aquí jugada 37, Magnus decide jugar dama de 2. Una jugada desde el punto de vista práctico brutal también, controlando en A2. Una jugada que normalmente uno no calcula cuando las piezas están tan avanzadas. Una jugada de retirada que no solo cubre la casilla A2, sino que amenaza jugadas como caballo por F5, seguido de dama por D5 o alfil por A1. Y en este momento es donde Anish colapsa, ¿no? En esta posición. Anish colapsó muy cerca del apuro de tiempo. La jugada más precisa era dama A6. También ponte a encontrar estas jugadas, ¿no? Esta tiene más sentido porque amenaza torre A2. Y aquí caballo por F5 no es buena porque viene torre A2, alfil B2, única, y dama B7, por ejemplo. Y las negras ganan, ¿vale? Pero aquí tras dama 6 había que ser un poco más cauteloso, perdonadme, dama 6, había que ser un poco más cauteloso con caballo E2, dama B6, alfil D4, dama 5, la posición es de doble filo, ¿no? Caballo C3 también, una posición muy compleja de jugar. Pero Anish se retira a una de las peores casillas, torre A8, donde tras caballo por F5, que es un pedazo de boom, la dama viene a D5 con gran dolor, con jaque y atacando la torre de A8. Si la torre quería retirarse, debería retirarse a A7. Aún así, tras dama C2 la posición favorece a las blancas. Pero bueno, era menos desastroso. Tras torre A8, como digo, viene caballo por F5. Y la posición es ya muy compleja para las negras. Se amenaza caballo E7. Dama por F5 no se puede por dama por D5 y dama por A8, como decíamos. Dama E6 jugó Anish Giri en esta posición, controlando el jaque en E7, controlando la captura en D5. Obviamente, dama por D5 sería un grave error. En esta posición, tras dama por, estos son tablas, no solo son tablas, sino que el blanco va a tener que lucharlas porque ahora nos van a zampar una pieza. Y aquí Magnus encuentra dama G5, ¿no? Que obviamente quiero entrarte con todo en G7, ¿no? Además, el tema es que existe un truco táctico. Si dama por E5, caballo H6 y nos zampan la dama, ¿verdad? Por tanto, en esta posición las negras están forzadas a jugar G6 y aquí Magnus juega caballo H6, rey F8 y caballo G4. Y como podéis ver, las negras tienen muchas entradas, ¿verdad? Existe la idea de caballo F6, existe la idea de dama H6 entrando, capturando en H7, luego con el jaque en F6, ¿verdad? De hecho, la posición negra está completamente perdida. Si torre A2, rey G3, ¿no? Este rey está muy seguro ahí. Está muy seguro. Nada malo le puede pasar en esta diagonal, estando el alfil en E5. Y no hay otra posible entrada por parte de las negras. Tras rey E8, Magnus juega caballo F6. El rey tiene que volver a F7, ¿verdad? No puede ir a D8 por descubierta. Rey F7 y caballo por H7. Con idea de jugar dama F4 y caballo G5 o caballo F6. Anish juega torre A4 para evitar precisamente dama F4 y ahora Magnus aquí encuentra el golpe definitivo, ¿no? Que hace rendirse a Magnus Carlsen, que es la jugada dama D8, un pedazo de jugada. Y es que aquí había una combinación que tras la cual si el negro captura en E5, las blancas ganan la dama. Vaya a ver por qué. No importa si el negro da un jaque primero en A2, el rey viene a G1 simplemente, ¿vale? Porque además luego la casilla 1 está controlada, también se controla el jaque en B6. La línea es la misma tanto con la torre en A2 y el rey en G1 como si las negras capturan directamente en E5. ¿Cuál es la variante? Dama F8 jaque, única, rey E6. Dama E8 jaque, única, rey D6. Dama B8 jaque, atacamos la dama, única, rey E6. El potro viene a F8 y las negras pierden la dama. Si rey F6, caballo D7, jaque, me zampo, tal. Si el rey viene a F5, G4. Si rey F4, caballo por G6. Y si rey F6, caballo D7. Y bueno, tras dama D8, Giri jugó torre A2,
rey G1 y dejaron de sufrir, ¿no? Así que magnífica victoria de Magnus Carlsen, que derrota por primera vez, rompe el maleficio. En este torneo han pasado muchas cosas. Nakamura consiguió derrotar por primera vez a Magnus Carlsen. Magnus hace lo propio contra el jugador hipersólido Anish Giri, y estoy seguro de que Magnus, el noruego, cuando terminó la partida, lo que contó en la rueda de prensa, empezó a cantar la siguiente canción. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gente, esto ha sido todo. Nos vemos. Bueno, espero que podáis seguir la retransmisión en directo en el día de hoy con el maestro internacional David Martínez. Y pues nada, a disfrutar de la última ronda y a disfrutar del fin de semana. Un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao. Y como digo, luchando directamente por la casilla de 5. No creo que aquí las negras estén peor en absoluto, ¿verdad? La posición es muy igualada, pero ya sabéis que Magnus Carlsen, bueno, que tener una posición igualada en la jugada 7, te quedan 100 jugadas por aguantar, ¿verdad? Que lo va a intentar hasta mañana, además con las ganas que le tiene el noruego al holandés, ¿verdad? Alfil E7, jugada natural también, enroque y H3. Esta jugada, como os digo, es muy empleada en este tipo de sistemas porque, por ejemplo, tras caballo BD7, si las negras jugaran caballo H5, el alfil no tendría casillas para moverse, ¿verdad? Si el peón estuviera en H2, y las negras conseguiría cambiar ese alfil por el caballo, que este alfil, como digo, una de las mejores piezas de las blancas, ¿no? Bueno, caballo BD7, jugada natural. Ahora, por supuesto, caballo H5 no tiene demasiado sentido porque el alfil simplemente tiene esa casillita ahí para estar feliz en H2, ¿verdad? Y momento también interesante de la partida. Aquí Magnus opta por una jugada... muy interesante, pero parece ser que, por ejemplo, la jugada más natural para mi ojo es C4, ¿verdad? Supongo que aquí las negras pueden reaccionar con C5 y creo que no tienen ningún problema, ¿verdad? Esos cambios no desfavorecen a las negras. Cuando las blancas capturen en C5, el caballo puede venir atacando el alfil y bueno, pues la posición creo que es muy sana para el negro. También otra posibilidad es jugar E4, ¿verdad? Otra posibilidad es jugar E4. El negro puede pasar del tema y no hacer nada, pero bueno, simplemente la jugada D por E4, caballo por E4, caballo por E4, dama por, dama B6, me recuerda a posiciones tipo Caro-Kann, donde las negras tampoco sufren demasiados problemas, ¿verdad? Aquí supongo que la posición está muy cercana a la igualdad también y las negras están muy sólidas en esta posición. Por eso Magnus decide jugar A4, una jugada interesante que quiere ganar espacio en el flanco de dama, ¿verdad? Otra cosa, la idea de C4 es, si el negro no juega C5, podemos tratar de ganar un poquito más de espacio con C5, B4 y, bueno, pues de hecho, pues obtener una ligerita ventaja en el flanco de dama, ¿no? Tras A4, como digo, la idea de las blancas es jugar A5, ganar un poquito de espacio, ¿no? Y quitarle casillas, por ejemplo, al caballo en B6 o a la dama B6 o A5, ¿verdad? También la idea es provocar A5 y tras A5 las negras no estarán tan felices jugando C5 porque la casilla B5 está muy débil y podemos utilizarla para acabar con la dama, por ejemplo, ahí o con algún caballo en el futuro, ¿verdad? Ya no es tan fácil, no es tan seguro jugar C5. Por eso Anish aquí reacciona de una manera muy lógica. La jugada C5, ¿verdad? Como decimos, parece ser que A5, bueno, una jugada perfectamente natural, pero bueno, luego C5 va a ser más difícil. Entonces simplemente C5, con idea de jugar C4 también en algunas posiciones, ¿verdad? Y Magnus dice, mira, ¿sabes qué? Yo paso de ti, no me importa que vengas con C4, voy a jugar A5. Ciertamente C3 parece un poquito más, quizá más precisa, ya que tras C4 nos reservamos la posibilidad de ir a C2 con la dama, ¿vale? Y luego nos preparamos para romper con E4 o con B3 en el futuro, ¿verdad? Yo diría más bien con E4 romper en el centro, aprovechando que este peón puede quedar débil en el futuro. Magnus dice, bueno, ¿sabes qué? Paso de ti. A5, C4 y ahora la dama se ve forzada a ir a E2, ¿no? Y B5, una jugada muy precisa por parte de Anish Giri, que está jugando muy bien todo el inicio de la partida y ha salido de la apertura sin ningún problema, ¿no? Tras B5, parece ser que la blanca no tiene nada mejor que capturar en B6, ¿verdad? A por B6 y caballo E5 en el espíritu de Magnus Carlsen de complicar la partida, como siempre. Vaya a ver que E4 simplemente las negras pueden pasar con B5 y no pasa nada, tiene un centro muy estable, o incluso la jugada de por E4 también está muy bien. Pero también hay que decir que yo creo que las negras aquí no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque el control de la columna A
parece ser que las blancas no pueden aprovecharse de esa columna A en ningún momento, ¿no? No hay una forma de ocuparla, de expulsar a esa torre de A8, de doblar torre en la columna A. Así que, bueno, como digo, posición hiper sólida para las negras. Caballo E5. Caballo por E5, y aquí es donde me gusta mucho la capacidad de Magnus para empezar a complicar posiciones, ¿no? Aquí la jugada que probablemente Anis esperaba es alfil por E5, que parece la más razonable, y tras dama de 7, por ejemplo E4, B5, bueno, las negras están muy sólidas, ¿no? Me gusta mucho la posición de las negras, incluso la prefiero que a la de las blancas, ¿no? Pero aquí Magnus decide jugar D por E5, una jugada de doble filo totalmente, aunque no lo parezca, ¿no? Porque esto compromete muchísimo la estructura de peones de las blancas. Este peón puede quedar débil, el alfil ya choca con sus propios peones, no tiene buenas diagonales. Por otra parte, el caballo gana alguna ruta interesante, como F3, la casilla de 4 puede ser muy interesante. Pero como ya os digo, una decisión muy arriesgada por parte de Magnus. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo va eso? Seguramente muy bien, porque es sábado, ¿verdad? Ya descansando de la semana tan dura que hemos tenido todos, trabajando, estudiando, etcétera. Y seguramente con ganas de ver buen ajedrez. Y no os puedo traer mejores noticias porque os pongo un poquito en situación. Ronda número 9 del Supertorneo de Bilbao. Y podemos ver uno de los mejores encuentros que existen en la actualidad. Un enfrentamiento entre Magnus Carlsen, número 1 del mundo, y Anis Giri, su bestia negra. Hasta entonces el noruego nunca había sido capaz de derrotarlo en partida clásica, ¿verdad? En partida de torneo a ritmo lento. Y por fin se ha roto la maldición. El noruego Magnus Carlsen, después de un porrón de partidas, no sé si eran 15 ya o algo así, consigue derrotar al jugador holandés en una partida magnífica, muy compleja de entender, que vamos a tratar de desgranar poquito a poco para sacarle el máximo jugo posible y que aprendamos un poquito de ajedrez aquí entre todos, ¿verdad? Además, Magnus, después de esta victoria, se proclama campeón con una ronda de antelación del Supertorneo de Bilbao. Ya sabéis que, bueno, el segundo clasificado es Nakamura, tercero y cuarto Wesley So y Juanito, y en la cola de la tabla tenemos a Karjakin, y en el último lugar Anis Giri, que está teniendo un torneo bastante malo, ¿verdad? No ha conseguido ninguna victoria, un porrón de tabla y algunas derrotas. Así que, bueno, sin más, me pongo ya a explicar lo que ha sucedido en esta 64 casilla para pasar un buen sábado viendo un poquito de ajedrez. Magnus decide abrir con D4. Bueno, en este torneo ha empleado tanto como E4, caballo F3, y aquí decide jugar D4. D5 por parte de Anis Giri, ¿vale? Vamos a encender aquí la barrita para que podáis seguir cómo va variando la evaluación de la posición. D5 controlando el centro, una jugada muy normal, ¿verdad? Alfil F4. Bueno, tenemos el sistema Londres, uno de los sistemas que se está poniendo muy de moda, gracias en parte a la contribución de Magnus Carlsen, ¿verdad? Que por ejemplo en el Campeonato del Mundo de Rápida el año pasado o de Blitz fue una de sus armas principales, ¿verdad? Bueno, es un sistema muy sólido que las blancas, bueno, pues su idea principal es jugar con caballo F3, E3, desarrollar poco a poco con alfil E2, alfil D3, H3, una jugada muy útil para resguardar al diablillo en H2, ¿verdad? Como digo, un sistema en el que las blancas van poco a poco, ¿verdad? Y bueno, pues le viene muy bien a Magnus Carlsen porque es el tipo de posición que él maneja, ¿verdad? Alfil F5, también una jugada muy natural manteniendo la simetría. Aquí hay, bueno, pues varias posibilidades. C5, por supuesto, una jugada posible. Caballo F6, a mí me gusta mucho el sistema con caballo F6, E6, C5, caballo C6, alfil D6, ¿vale? Que yo he empleado recientemente en alguna partida de torneo también, me gusta mucho. Y alfil F5, por supuesto, no puede ser una jugada mala, ¿no? Manteniendo la simetría. E3 por parte de Magnus Carlsen, E6, además este alfil normalmente quiere salir fuera de la cadena de peones, ¿verdad? Si lo dejamos en C8, bueno, pues tiene más problemas para desarrollarse, ¿verdad? Choca con sus propios peones, así que la jugada alfil F5 tiene muchísimo sentido. Y aquí una jugada que no se había empleado mucho en partidas de alto nivel, ¿no? Magnus siempre sorprendiéndonos con nuevas ideas, ¿verdad? Alfil D3. Normalmente aquí, bueno, pues las blancas continúan con caballo F3, aquí caballo F6 y las blancas pueden jugar C4, por ejemplo, pero bueno, me parece que aquí, por ejemplo, alfil D6, también una jugada muy razonable, luchando directamente contra el mejor alfil de las blancas y también controlando la casilla E5, que va a ser una casilla clave en este tipo de posiciones, ¿verdad? Pero bueno, aquí alfil D3 por parte de Magnus, ofreciendo ya el cambio de alfiles de casillas blancas. Y vamos a ver que tras alfil por D3
dama por D3, las blancas ya están, tiene una pequeña amenaza aquí, dama B5 jaque, ¿verdad? Por eso tras caballo F6, por ejemplo, dama B5 jaque, parece que las blancas recolectan un peón, el peón de B7. Por eso las negras tienen que evitarlo y Anish Giri juega aquí C6. Como vemos, la estructura de las negras es súper sólida, ¿verdad? Se preparan para el desarrollo normal con caballo F6, caballo D7 o alfil D6, ¿verdad? Y parece ser que las negras aquí están muy sólidas, y de hecho es así. Caballo D2, no estoy muy seguro porque Magnus no empezó con la más natural caballo F3 para enrocarse en corto. Quizá la única explicación que le puedo ver es que le molestaba un poquito dama B6 en esta posición, que bueno, que ciertamente a veces nos puede preocupar un poquito porque no queremos jugar algo como B3 porque debilita un poco las casillas negras, ¿verdad? Bueno, esa es la única explicación que le veo. Caballo D2, un poquito más flexible, caballo F6 y caballo F3. Completando el desarrollo de las piezas menores, las blancas se preparan para el enroque corto. Aquí alfil E7 me sorprendió un poco porque yo esperaba aquí alfil D6, que parece más en el estilo de Anish, ¿no? También cambiando un par de piezas más, porque nos dan un pedazo de trayazo con dama D1, rey H2, caballo G4 y se nos queda una cara de tonto brutal, rey H3, dama H1 y mate con tomate, bueno, o simplemente nos comen la dama, ¿verdad? Bueno, dama por H2 y caballo por F2, fijaros qué mate tan bonito, pero... bueno, no es complicado, ¿verdad? Aquí las blancas pueden jugar dama G5, etcétera, metiendo presión en F5. Anish juega la jugada más natural, que es dama C8, defendiendo en F5. También con la misma idea de que obviamente la torre todavía no se puede activar porque viene dama C1 seguido de caballo G4. Y bueno, la siguiente jugada es dama D7, defendiendo en F5 y evitando que la torre entre en A7. Entonces dama C8 una jugada muy interesante. Pero Magnus dice, bueno, no pasa nada, yo juego H5, te sigo ahí atornillando como le gusta, empieza a ponerle la cremita, saca la crema Magnus, que es muy conocida, empieza a aplicarla en la espalda de Anish y le dice, Anish, ven para acá, que ya sabes dónde te voy a llevar hoy. Te voy a llevar al huerto, voy a tratar de llevarte al huerto por primera vez. Dama D7, como decimos, controlando la casilla A7, ¿verdad? Y torre B1, ya que esta torre no puede entrar en la casilla por séptima fila, por lo menos vamos a ponerla a que presione el peón de B. Alfil C7 y F3. Otra jugada desde el punto de vista práctico muy interesante. ¿Por qué? Porque controla la casilla G4. Ahora obviamente este rey en cualquier momento se puede sentir más seguro en H2 o en F2, ¿verdad? Sin salto del caballo a G4. Dama F7... Otra jugada muy natural que presiona el punto de H5, ¿verdad? Y bueno, G6, simple H6, las negras pueden jugar G6, por ejemplo. Entonces Magnus aquí, otra jugada muy interesante, torre A1, ¿no? Que empieza a ponerle trampitas siempre a Anish Giri, ¿no? Poniendo sacrificios de peones, ese H4, ese dama H3, luego con idea de G4, torre A1 también sacrificando el peón de H5. Y es que en realidad comerse el peón de H5 es muy incómodo para las negras. ¿Por qué? Porque viene torre A7, tras torre 7, única jugada, caballo B5, y de nuevo la posición negra colapsa en esta diagonal, ¿verdad? Ya que hay presión sobre el peón sobre el alfil de C7, la torre D7, todas las piezas están tocadas y el rey está muy segurillo ahí. El rey se siente como un marqués en la casilla G1, no hay ninguna pieza que lo moleste, ¿verdad? Por tanto, tras torre A1, las negras deciden jugar alfil D6, obviamente de nuevo controlando la casilla A7, y torre A6, más presión para el jugador holandés. Aquí es un momento súper complicado para el holandés, decide forzar el asunto, están ya llegando a los apuros de tiempo. Aquí Anish no tenía tanto tiempo, jugaba 30 en la 40, le suman tiempo extra, y aquí, bueno, hay que calcular unas combinaciones muy locas, muy loquísimas, ¿no? La máquina recomienda dama B7, que en principio... Cae el peón de F5 y dice, oye, ¿qué broma esta, no, Pepe? Deja de contarme bromas, que te hago caballo por F5 y no me puedes comer la torre porque viene dama por G7 y también te estoy tocando en D6. Pues resulta que increíblemente esto es la mejor combinación, la mejor variante para las negras. Tras caballo por F3, buena, G por F3, alfil por F4, E por F4, existe la jugada torre F8, atacando el caballo de F5 y resulta que las blancas no pueden defender todo y las negras recuperan material con la posición igualada, ¿no? Obviamente, a ver quién es listo que se pone a calcular esto con 6-7 minutos en el reloj, ¿no? Dama B7 aquí, caballo por F5, uno simplemente deja de calcularlo, ¿no? Pero, dama por H5, ¿no? Aquí, Anish Giri captura el peón y esto nos lleva a una secuencia forzada en la que las negras tienen que dar dos piezas por la torre, pero, bueno, liberan un poquito su posición. Torre por B6, caballo C4, ¿vale? Hay que decir que, bueno, una jugada como alfil C7 no se puede por torre B7 y de nuevo la misma idea de antes, ¿verdad? Si torre 7 puede venir caballo B5 y las negras colapsan aquí en esta posición. Y tras torre por B6, caballo C4 era la idea, atacando la torre B6.
torre por D6, caballo por, alfil por, torre por E3, y Anis confiaba en esta posición, en el que las blancas tienen dos piezas por torre y dos peones, ¿verdad? Porque esta torre puede capturar en E3. Sin embargo, voy a ver cómo Magnus empieza aquí a apretar, ¿no? Problemas de tiempo brutales ahora, jugada 34 y los dos jugadores apurados. Alfil E5, la máquina recomendaba dama F4 directamente, y aquí había unas complicaciones bastante locas, tras torre 1, rey F2, torre B1 para activar esa torre. Pero bueno, alfil E5, amenaza mate, dama G6, y aquí Magnus no cambia dama. Sería un error aquí jugar caballo por F5, que gana un peón, de hecho lo gana, ya que si dama por G3, alfil por G3, esta posición probablemente va a acabar en tabla, ¿verdad? Magnus decide complicar la partida con dama F4, y de nuevo, parece ser que las blancas están medio ganando de repente. ¿Por qué? Porque no tan arriesgada aquí, pero luego voy a ver cómo el tío empieza a complicar, ¿no? Lo bueno es que obviamente expulsamos al caballo de la casilla F6 del centro, lo retiramos un poquito hacia atrás, y aquí Magnus juega dama G4, la jugada que también es más natural para mí, porque amenaza simplemente alfil H6 queriendo dar mate con tomate, ¿verdad? La jugada que prefieren las máquinas es E4, pero bueno, tras caballo C5, E por D5, E por D5, el negro tiene la casilla E6 para el caballo, tiene posibilidad de expandirse con B5, D4, avanzando peones centrales, y no creo que las negras tengan ningún problema. Aquí viene dama G4, como decimos, amenazando alfil H6. Obviamente, si el negro hace algo tonto como B5, viene ¡bum! Alfil H6 y ganando calidad, forzando a G6, y nos zampamos la torre de F8, que está rica, y más en un sábado, ese fin de semana, ¿verdad? Esa torre tiene un sabor brutal. Entonces, en esta posición, Giri juega la jugada más natural, torre 8, siempre preparándonos contra alfil H6 con alfil F8 para defender en G7. También la jugada dama C7 era muy posible, ya que tras alfil H6, dama por E5, come el peón y defiende en G7 sin ningún problema. Torre 8, como digo, es la jugada más natural, además que prepara algunas ideas con F5, lanzando a Facundo ya al ataque, ya que tras E por F6, alfil por F6, aunque el blanco se desdoble peones, el negro, bueno, tendrá un alfil muy potente que presionará mucho sobre la casilla B2, y tras un C3 el negro puede continuar con B5, B4 molestando, ¿no? Torre 8, y este otro momento muy clave de la partida que realmente me sorprende, ¿no? De ver la capacidad que tiene, bueno, los jugadores de este nivel, bueno, solamente Magnus Carlsen, ¿no? Una jugada que a mí no se me ocurre ni harto de vino, ¿no? No se me ocurre ni en mis mejores días. Aquí lo más natural es jugar caballo F3, ¿verdad? Para caballo D4, digamos caballo C5, por ejemplo, caballo D4, dama D7, las negras tienen una posición muy sólida, no se me ocurre cómo el blanco puede atacar, ¿verdad? Pero aquí Magnus juega H4, ¿no? Aquí juega H4 lanzando al peoncillo de H, primer sacrificio de peón del noruego, ¿no? Y es que, en realidad, las negras todavía no lo pueden comer directamente. Alfil por H4, por torre por A8, dama por A8 y dama por H4, pero sí que es verdad que se lo pueden zampar si hacen torre por A1 primero, tras torre por A1, alfil por H4, pero vaya a ver la cantidad de contrajuego que surge en esta posición. Alfil H6, también lo bueno de haber desplazado el alfil hasta H4 es que las negras no pueden continuar con alfil F8 y las forzamos a debilitarse con G6, ¿verdad? Y entonces tras caballo F3, defendiendo en E5, atacando en H4, alfil E7, torre A7, de hecho las blancas tienen mucho juego por el peón sacrificado, la máquina dice igualdad, pero creo que es más complejo jugar con negras aquí. No podemos expulsar a la torre de B8 con dama B8 porque el caballo de D7 está atacado, estamos mirando con rayo X a Facundo, hay planes con dama F4 y caballo G5 por ejemplo, metiendo presión en F7, el caballo salta a D4 una vez esté la dama en F4 también, con ideas de comer en E6 o de jugar caballo C6, ¿verdad? Así que una posición muy incómoda para las negras. Pues fijaros qué interesante este sacrificio. Por supuesto aquí en las negras también podían optar por caballo C5 o algo así, seguir tranquilo, que es lo que prefiere la máquina de hecho, alfil H6, alfil F8, pero bueno, desde el punto de vista psicológico es complicado decir, bueno, no hago nada y esperar a que el blanco mejore un poquito sus piezas. Por eso Anis aquí juega la jugada F5, que la verdad que parece ser que él esperaba la jugada E por F6, y tras alfil por F6, el alfil este cobra mucha potencia, mira el punto de B2. Una de las ideas de H4 es que el blanco podría continuar con alfil G5 en esta posición, pero bueno, tras dama E7 por ejemplo, creo que las negras no tienen ningún problema. Pero Magnus vuelve a sorprender con otra idea bastante rara, dama H3 de nuevo, sigue sacrificando el peón y tiene la idea en mente de jugar con G4, un pedazo de jugada en el futuro que tras F por G, dama por G, el peón de E6 está débil, el potro viene a F3, viene a D4, ¿verdad? Mirando a la casilla E6, qué cantidad de manipulación
maniobra interesante. Y de nuevo la pregunta es, oye Pepe, ¿me puedo zampar el peón de H4 ahora? Que no paras de contarme mierda aquí, ¿verdad? Vamos a ver, ¿no? Si alfil por H4 en esta posición no se puede, ¿verdad? Perdonadme. Sí, si alfil por H, si torre por A1 y alfil por H4, ¿verdad? Entonces simplemente de nuevo caballo F3, alfil E7 y G4, ¿no? La idea que decíamos, tras F por G4, dama por G4, caballo C5 defendiendo en E6, torre A7 de nuevo, ¿no? Hay un montón de ideas, viene caballo G5, viene caballo D4 y como digo, las blancas tienen un juego excepcional por el peón sacrificado. En esta posición Kiri jugó torre por A1 y aquí por supuesto de nuevo lo que la máquina recomienda, quedarse quieto con caballo C5, pero G4, F por, dama D7, esto es lo que recomienda la máquina, pero bueno, creo que es más cómodo de jugar con blancas, ¿no? Si venimos con rey H2, torre G1, empezamos a mirar al punto de G7, el potro viene a F3, D4, D o G5, H5 también está en el aire, ¿verdad? Parece ser más fácil de jugar con las blancas. Y Anish aquí complica de una manera muy interesante la partida, ¿no? Juega C3 sacrificando el peón. La idea es que tras B por C3, que por supuesto Magnus tiene que aceptar, dama C7 y las negras quieren activar su dama muy rápidamente entrando en C3 y el peón D5 también está atacado, que es un peón central importante, ¿no? Magnus acepta el desafío y dice, yo no quiero que tu dama tenerla aquí en mi campo, así que voy a jugar C4 devolviéndote el peón, sacrificando el peón para forzar que comas de peón de D. De hecho, era la mejor jugada con diferencia, D por C4, y aquí la posición es muy compleja, ¿no? G4, caballo por E5, peón por, dama por, alfil F6. La máquina dice que la posición está más o menos igualada, pero bueno, esto es un lío brutal, ¿no? Un lío brutal. Aquí hay que calcular muchísimo. Sin embargo, Anish comete un error grave en esta posición, que Magnus desaprovecha después. Empezamos a ver errores de los jugadores de alto nivel, ¿no? Y es que, como digo, todo el mundo se equivoca, hasta los mejores del mundo. Anish juega caballo por E5 aquí, comiéndose el peón central, confiando en que esa clavada no va a ser tan molesta, pero de hecho lo es. Magnus juega dama G3, una jugada, por supuesto, muy interesante, que quiere atacar el caballo de E5, y las negras solamente tienen dos posibilidades ahora, ¿verdad? O alfil F6 o alfil D6. ¿Qué jugada jugaríais? Si jugáis alfil F6 estáis tiesos. Os voy a explicar por qué. Alfil F6, obviamente a uno le gustaría jugar caballo F3, pero caballo por F3 jaque. Entonces, la simple jugada rey H1 gana la partida en el acto. ¿Por qué? Porque la siguiente caballo F3 inevitable zampándonos el caballo de E5. No hay manera de desclavarse. Si D por C4, caballo F3, y a la siguiente nos zampamos la pieza rica. Y, bueno, el negro tiene que abandonar, ¿verdad? Por ello la jugada es alfil D6, pero aquí ambos jugadores omitieron un detalle táctico brutal que existe en la posición, y es la jugada que no empleó Magnus, C5. Aquí Magnus jugó C por D5, aquí hay un C5. Buenísima, ¿no? Vamos a tratar de ver por qué. Obviamente si las negras capturan de dama o de alfil, madre mía, que me ha dado aquí un infarto con el ratatata este loco. Si dama por C5 o alfil por C5, obviamente el caballo de E5 cae. Y si B por C5, la clave es que jugamos torre A6, aprovechando que ahora torre por D6 es inevitable, ¿verdad? Torre por D6 seguido de alfil por E5. Y uno puede pensar, oye Pepe, ¿qué pasa si C4? Bueno, pues tras torre por D6, dama por D6, alfil por E5, parece que el material está más o menos igualado. Tenemos dos piezas por torre y peón. Pero no es eso lo más importante. Lo más importante es que tenemos una ventaja posicional increíble en esta posición. Por ejemplo, tras dama E7, caballo F3, fijaros qué pedazo de alfil tenemos aquí. El rey está muy seguro en H2. Tenemos ideas con H5, caballo D4, ¿verdad? Con ideas de comer en E6, H6 en cualquier momento. Lo más probable es que la defensa del negro colapse en cualquier momento, ¿verdad? En esta posición. Así que Magnus no ve este detalle. No es una jugada tan fácil de ver, ¿vale? Y además los jugadores, bueno, ya van por la jugada 23. De hecho, todavía tenían bastante tiempo. Simplemente a veces uno comete errores, ¿no? Y no es fácil de ver tampoco. No es una jugada tan obvia, ¿verdad? Magnus juega C por D5. E por D5, y en este momento otra jugada que me sorprendió del campeón del mundo. Aquí lo más natural era jugar caballo F3 para recuperar el peón. Sí, caballo por F3, dama por F3, alfil por F4, dama por D5, dama F7, dama por, rey por, dame, toma, para allá, para acá, E por F4. Llegamos a una posición con un peón de más,
Pero el peón está doblado y esta posición creo que un jugador de la talla de Anish Giri no tendría ningún problema en defenderla. Torre C8, por ejemplo, cuando se cambie este peón por este, el 4 contra 3, el mismo flanco con peones doblados, son tablas muertas, ¿verdad? Y sobre todo a este nivel. Pero aquí Magnus decide sacrificar un peón, decide sacrificar el peón de C2 a cambio de llevar el caballo a la casilla D4, la mejor casilla para ese potro, ¿verdad? Ese potro está muy feliz ahí en la casilla D4. Anish acepta el desafío, dama por C2, caballo D4, y aquí había dos posibilidades. Una, la jugada dama D3, que es más activa, aprovechando que torre A7 no se puede.